Pero no sea que por dejar de predicar nosotros seamos tolerantes de las actitudes y de los pecados de otros. No quiere decir que la persona va a cambiar, pero no sea que Dios tenga algo contra nosotros porque hemos dejado de predicar la palabra del Señor. Pero tengo contra ti, ¿qué tienes ahí? Tienes ahí. Él no lo está involucrando diciendo tienes tú, como le dijo a la iglesia de Éfeso, que te has dejado tu primer amor. Era personal, se lo estaba diciendo a él. Pero ahora le he contado el pecado, porque había pecado, porque si no el Señor no estaría llamando al arrepentimiento. Él le estaba diciendo tienes ahí. En nuestra lógica podemos decir, pero es injusto, porque él no estaba participando de ninguna de esas doctrinas. Él los tenía ahí, no dice que le daba oportunidad ni nada, él los tenía ahí. Pero hay un problema también, hermanos, y es difícil explicar. Hermanos, es difícil explicarlo espiritualmente, pero lo podemos entender y creerlo de esta forma. Cuando Josué fue a luchar contra los de Jai, se recuerda esa historia muy predicada. Era el problema de Josué el fracaso. Fracasó todo un pueblo. 36 murieron, 36 mil, creo que 36 eran, que murieron. ¿Acaso los hombres, esos mismos, eran los que habían escondido en su casa? No. Entonces, esto produce una contaminación. El tenerlo. Aunque digamos, pero no, algo tiene que pasar. Los hombres seguro, estos 36, miraron cuando Acán estaba, no dice eso la palabra. El pueblo estuvo en un gran lloro. Y Josué se preguntaba y decía, ¿qué pasó, Señor, ahora? ¿Qué pasó? Si veníamos de victoria en victoria y ahora, ¿qué pasó? Y el Señor le dijo, anatema hay en medio de mi pueblo. No estaba involucrado él. No estaban involucrados los 36. Estaban en el pueblo. Pero el pecado. Gloria a Dios. Dios bendiga, hermanos. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. A los hermanos, estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, con los hermanos del ministerio también, con los hermanos que predican la palabra también. Gracias por la palabra que traen cada día. La verdad que para nosotros es de mucha bendición. Y esto, la palabra que se comparte, escasea muchísimo. Tenemos que aprender a valorar, tenemos que aprender a cuidar y a orar por los siervos del Señor que siempre traen la palabra, por las siervas del Señor, porque, hermano, el enemigo los ataca muchísimo y ahí tenemos nosotros que estar clamando para que el Señor los guarde, para que los libre de la caída y que puedan mantener su testimonio firme hasta el fin, hermanos, porque en este tiempo yo por lo menos vengo de una iglesia que lamentablemente los pastores fracasaban y uno busca, uno tiene preguntas, Señor, y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué, Señor? Pero en la palabra del Señor tenemos textos bíblicos a los cuales nos podemos aferrar. Porque uno quizá mira y dice, es imposible.
es imposible. Si fulano fracasó, si mengano fracasó, es imposible. Pero cuando uno mira la palabra del Señor, ahí tiene a qué aferrarse uno. Y pensaba también, hermanos, y ya comparto la palabra, puede tomar asiento si quiere, hermanos. Pensaba también en la cantidad de jóvenes y hermanos que tienen ese pensamiento de fracaso, que bueno, es normal, un adulterio es normal, fracasar es normal, porque si el pastor fulano, si el hermano sultano y así. Y entra ese mensaje satánico del fracaso a la mente de cada uno, al subconsciente podríamos decir. Pero hermanos, la palabra del Señor nos muestra, y hay un texto bíblico que yo me aferro muchísimo, ese texto que dice que el Señor es poderoso para guardarnos sin caída. Es un texto que debemos aferrarnos, hermanos, porque quizá alguno se aferra y bueno, David fracasó, y David esto, y David lo otro, y Saúl esto, y Saúl lo otro, y David, bueno. Pero si nosotros miramos la historia de David también, ahí vamos a encontrar un hombre fiel también, que se mantuvo fiel hasta el final, que aunque él llevaba la sentencia de su muerte en su mano, él se mantuvo fiel al Señor hasta el final. Porque podemos leer la historia de David, vemos el fracaso de David, el pecado y todo lo que hizo David. Y el que quiere aferrarse a eso, para fracasar se aferra. Pero también está la historia de Urías en ese mismo pasaje. Pero los que en verdad están torcidos en el corazón agarran la palabra de David. Pero los que anhelan la fidelidad al Señor, los que anhelan serle fiel al Señor, se aferran a la palabra, al testimonio que Urías dio. Que a él mismo, hermano, cuando el pueblo estaba, el ejército estaba luchando allá, y David lo trajo y le dijo, bueno, vete a tu casa. Y él, aunque estaba embriagado, aunque estaba borracho, ni aún así él quería irse. Él decía, no, ¿cómo yo puedo ir a mi casa y estar disfrutando allá mientras el ejército del Señor está luchando allá? Y hermanos, tenemos a que aferrarnos. Hay palabra de Dios a la que tenemos que aferrarnos. No permitamos el pensamiento de fracaso, que fulano que era tan espiritual fracasó, que sultano que era tan espiritual fracasó. Pero si nosotros miramos a los apóstoles, muéstreme, hermano, algún apóstol que fracasó, separando a Judas. Muéstreme alguno, a Pablo, a Juan, a Pedro, alguno que haya fracasado, haya caído de la gracia de Dios. Muéstreme al Señor Jesucristo, que es el mayor testimonio de todo, que Él se mantuvo firme hasta el final, hermanos. Tenemos a qué aferrarnos. Tenemos a qué aferrarnos. No permitamos esos pensamientos que el diablo siembra en la mente. Que quizá los adúlteros por ahí andan predicando diciendo que bueno, es normal un fracaso. No, la palabra del Señor nos dice que Él, no nosotros. Porque nosotros podemos fracasar si nos miramos a nosotros. Pero si lo miramos a Él y nos aferramos a Él, si ponemos nuestra confianza en Él, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Gloria al nombre de Jesús. Quiero compartir una palabra con ustedes, hermanos, del libro de Apocalipsis, capítulo de número 2. Gloria al nombre de Jesús. Libro Apocalipsis, capítulo de número 2, versículo de número 12. El mensaje a Pérgamo. Gloria al Señor. ¿Encontró, hermanos? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete,
pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer, a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Seguimos en el 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén a la palabra del Señor. Pensaba, hermanos, en estas iglesias, en estas 7 iglesias, y el Señor desde la iglesia de Éfeso, el Señor presentándose hacia ellos como el dueño de la iglesia, como el que derramó la sangre, como el verdadero dueño. Y presentándose de esa forma, Él comienza a sacar un montón de cosas que la iglesia tenía allí, que estaba practicando. Podemos ver la iglesia de Éfesos, que el Señor le dice tantas cualidades, tantas cosas preciosas que tenía, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y por ahí seguimos avanzando. La iglesia de Esmirna, que la iglesia de Esmirna es una iglesia fiel, que ahí se mantuvo firme. Pero llegamos a la iglesia de Pérgamo, que hemos leído la palabra, y podemos ver cómo el Señor también allí le comienza a hablar como una palabra muy tremenda. Yo conozco dónde estás, en el lugar donde está Satanás, que no es un lugar fácil. Ahí hay persecución, pero tengo algo contra ti. Y seguimos avanzando. La iglesia de Tiatira también. Y vamos a ver en la iglesia de Tiatira, una iglesia que quizá muchos podríamos decir es una iglesia tremenda en el Señor, porque usted va a leer de Tiatira. Dice: yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y si nosotros comenzamos a estudiar cada uno de estos puntos, podemos ver estas cualidades tan tremendas que muchos de nosotros podríamos decir: ¿cómo me gustaría tener ese amor? ¿Cómo me gustaría tener esa paciencia? ¿Cómo me gustaría tener esa fe? Porque dice la palabra que tenía obras, que tenía amor. Dice la palabra que tenía servicio. Había algún problema por allí, alguna casa se incendiaba de algún hermano, y ahí estaba la iglesia de Tiatira, trabajando, construyendo, proveyendo para las necesidades. Dice la palabra que tenía amor. Ellos predicaban la palabra. Cada vez que venía un alma lo recibían sin ningún desprecio. No importa el olor que tenían, no importa la ropa que traían, la iglesia de Tiatira los recibía, quizás los abrazaba. Tenía una palabra para cada una de las almas perdidas que entraban por ese lugar. Y dice la palabra del Señor que no solamente tenían servicio, sino que tenían paciencia. Y aparte de eso, sus obras postreras eran más que las primeras. Lo que ellos habían comenzado a hacer, ahora ellos estaban haciendo el doble, el triple. Estaban trabajando arduamente para el Señor. Estaban operando por allí. Y por allí veía la iglesia de Tiatira, el pueblo de Tiatira veía que había un hermanito allí que no tenía mercadería. Entonces ellos se preocupaban y preparaban la bolsa de mercadería, como se hace en todas las congregaciones. Iban, hermano, acá tenés. Abundaban en obras. Esperaban el tiempo del Señor. Esperaban que el Señor haga algo, que el Señor dé victoria en algo, porque tenían paciencia. Y eso era lo que se veía a los ojos de los hombres. Eso era lo que el Señor veía también. Pero el Señor no solamente veía eso, el Señor veía algo más allá. Porque el Señor no solamente ve lo bueno de nosotros, el Señor ve lo profundo de nuestro corazón.
Y el Señor le dijo: pero tengo contra ti. Y es un problema tan grave, hermanos, cuando el Señor tiene algo contra nosotros. A pesar de que trabajemos, a pesar de que vengamos a los ayunos, a pesar de que obremos en la obra del Señor, cuando el Señor todavía tiene algo contra nosotros. Y por ahí el coordinador dice: ¿cuánto dicen a su nombre? ¿Puede alabar el nombre? Y nosotros, gloria a Dios, aleluya, sí, alabado sea tu nombre. Y nos desgargantamos. Pero si lo viéramos al Señor con esa mirada que nos está diciendo: algo tenés que arreglar, algo tenés que solucionar. Yo no recibo tu alabanza porque algo hay. Aleluya. Y me imagino esa mirada del Señor, que la iglesia quizá contenta ella y pensando que estaba haciendo la obra de Dios bien por todo lo que hacía. Y por ahí alguien abría el libro de Corintios y decía: la preeminencia del amor, y empezaba a leer la preeminencia del amor. El amor es sufrido, es benigno. Los hermanos de Tiatira ahí estaban. Sí, gracias, Señor, por este amor que tengo, Señor. Gracias, porque tú sabes que siempre saco de lo mejor para mí y le doy a los hermanos. Por más que los hermanos no sepan, pero yo siempre lo hago para ti, Señor. Pero es tremendo, hermanos, cuando el Señor tiene algo contra nosotros. Es tremendo, hermanos. Y uno sabe. No es que uno no sabe. Uno sabe, porque el Señor envía su palabra. El Señor envía su palabra y algo nos inquieta en el corazón. Por más que uno haga fuerza, haga esfuerzo, no sé, pero viene la palabra y el calorcito de que el Señor nos está hablando para nosotros, ahí se enciende en el corazón. Bueno, voy a empezar a dar gloria porque si no me van a pensar que para mí la palabra. Y gloria a Dios, aleluya, sí, amén. Y se habla del pecado y amén, sí, Señor. Pero acá en el corazón hay algo que solucionar. Y el Señor no lo va a pasar por alto, hermanos. Porque hay un mensaje tremendo satánico que mayormente se mete en aquellos que buscan al Señor, que es diciendo: bueno, yo tengo una afinidad especial con el Señor. Yo busco al Señor, el Señor es mi amigo y a mí el Señor me tolera, a mí el Señor me soporta. Seguramente que no lo dice de esa forma, pero en el corazón uno lo siente. Porque a veces no decimos cosas de acá, pero lo sentimos en el corazón. Y por ahí sentimos y decimos: bueno, yo tengo este pecado acá escondido, pero yo oro al Señor y de vez en cuando me dan para cantar, y de vez en cuando los hermanos cuando canto glorifican, y de vez en cuando, bueno, los hermanos predicadores, los que el Señor usa en profecía. Hasta ahora ninguno pudo sacar lo que tengo en el corazón. Tengo amistad con ellos. Ellos no saben, me saludan bien, me abrazan porque tenemos una amistad. Pero en el corazón, hermano, acá no es contra los hermanos. Acá es que el Señor, hermanos, el Señor, hermanos. Porque somos hombres y hay cosas que se van de la vista de los hombres y de las mujeres. Está allí en el corazón y podemos ver que quizá parece acá que en la iglesia de Tiatira Jezabel estaba ahí y trabajaba. Y trabajaba y hacía y operaba y enseñaba y esto y lo otro. Y hermanos, pero había algo ahí. La tolerancia del varón. Que él estaba tolerando. Y para alguien tolerar, eso quiere decir que es algo. Porque uno tolera algo, podemos decir que es tolerancia cuando uno sabe que hay algo que está mal, pero lo permite. Me la aguanto. Está mal, pero bueno, es como si fuera que hay un perrito acá y bueno, no sé, viene un perrito acá y como es el perrito del hermano Ariel, un ejemplo. El perrito del hermano Ariel está acá y bueno, no le decimos nada porque es el perrito del hermano Ariel. Y lo soportamos. Pero hermanos, toleró
toleró. Y la tolerancia en esta ocasión lo hace ver el Señor, no yo, el Señor, usted cuando lea, lo hace ver como una participación también del mismo pecado. No porque estaba la práctica en él, sino por la tolerancia. Por permitir algo que no va, por permitir algo que no es correcto en el lugar. Puede ser en la congregación, o puede ser en una familia, o puede ser en mi vida también. Y hermanos, Jezabel, vamos a adelantar un poquito. Jezabel era esta mujer satánica que todos conocemos la historia, ha sido en gran manera predicada para la gloria del Señor. Uno ya conoce su movimiento, su operación. Pero hermanos, algo tan tremendo de Jezabel es que ella, cuando estaba allí reinando, ella comenzó a matar a los profetas de Dios. Dos cosas por lo menos que podemos resaltar: que ella comenzó a destruir a los profetas de Dios, y ella comenzó a destruir los altares al Señor. El altar al Señor es símbolo de comunión con Dios, es símbolo de oración, de búsqueda al Señor. Y ella comienza a destruir la comunión, la intimidad, la afinidad con el Señor. Y no solamente eso, sino que comienza a matar a los profetas de Dios. Dos cosas que Jezabel hizo en ese tiempo: destruir la comunión con Dios, el culto al Señor, y matar a los profetas del Señor. Y eso no es diferente hoy día. Todavía ese mismo espíritu sigue operando de la misma forma, queriendo destruir la comunión con Dios y queriendo matar a los profetas de Dios, aquellos que predican la palabra del Señor. Pero yo pensaba, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo logró Jezabel meterse a esta iglesia, que era una iglesia del Señor? Porque está reconocida por el Señor, y escribe al ángel de la iglesia. Está reconocida como iglesia. ¿Cómo logró este espíritu inmundo operar en la iglesia de Tiatira? Y pensando en la tolerancia que este varón estaba teniendo, que quizá él estaba y había un leve celo en su corazón, y estaba sentado acá arriba y veía cómo subía aquella mujer, toda seduciendo, toda inmunda, y estaba ahí y hacía sus movimientos sensuales. Pero él estaba ahí sentado y miraba y decía: hay algo que no va, hay algo que no es correcto. Pero es fulana, pero es mengana. Hay algo que no va. Y por ahí uno siente el impulso del Espíritu Santo. Pero no, Señor, no. No, porque es mengano. Ay, salamalaya, sahalaya. Endala malabalaya, la hayaba samalaya. Y el Señor venía, reprendé, corregí. Y yo entiendo que este varón que estaba encargado de corregir entró como un cansancio. Aleluya. Gloria a Dios. Y en ese cansancio
Él desistía. Y yo pienso, ¿sabe que en algún momento he hablado con algunas madres y ellas, yo le digo, hermana, fulano, esto, lo otro. Sí, hermano, ya estoy cansado de corregirle. ¿Alguna vez escuchó esa frase? Ya estoy cansado de decirle las cosas. Y el cansancio le llevó. No era que él lo compartía, él le decía, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Pero al final, todos los días le vengo repitiendo lo mismo y no hay caso. Todos los días vengo diciéndole, dejá de hacer esto. ¿Vieron cuando un padre se cansa de corregir al hijo? Unos padres por ahí, yo tengo a mis hijos chiquititos, y por ahí veo que algunos le dicen, hijo, deja eso. Y el nene, hijo, deja eso. Hasta que el papá, bueno, lo deja hacer lo que quiere. Tolera lo que está haciendo. ¿Entiende? Y ahora vamos a llevarlo a lo espiritual también. Es muy similar también. Cuando uno predica y todavía se sigue, y todavía se sigue, y todavía se sigue, y todavía se sigue, y todavía se sigue. Que el cansancio no nos gane, hermanos. Porque hay que predicar la palabra del Señor hasta el final. Hay que predicar la palabra del Señor hasta el final. ¿Para qué? No, hermanos, esto no quiere decir que predicando la persona en sí va a cambiar. No quiere decir que por predicar tantas veces la misma palabra produzca algo en la persona, porque ya hemos recibido una enseñanza que si uno quiere adoctrinar a los perros no va a poder. No quiere decir que usted en la abundancia de palabra y a la predicación del evangelio allí la persona cambie, no. Pero no sea que por dejar de predicar nosotros seamos tolerantes de las actitudes y de los pecados de otros. No quiere decir que la persona va a cambiar, pero no sea que Dios tenga algo contra nosotros porque hemos dejado de predicar la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y pensaba, hermanos, en la iglesia de Pérgamos. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. ¿Qué le sucedía a la iglesia? Falsas doctrinas en las congregaciones. Eso no sucede solamente ahora, eso sucedía antes también. Y el apóstol Pablo dejó bien advertido por medio del Espíritu Santo, porque vendrán hombres que no sufrirán la sana doctrina, dice la palabra del Señor. La sana doctrina, la doctrina completa, no por parte, por más que sea mínimo el detalle. La sana doctrina es una doctrina completa, porque si no es completa, es una doctrina enferma. Y la doctrina enferma no sirve, no nos va a hacer prosperar, no nos va a hacer llegar al cielo. ¿Por qué? Porque es una doctrina enferma. No podemos desmerecer un versículo bíblico porque nosotros pensamos que no es de la sana doctrina. No podemos desmerecerlo. Debemos abrazar la palabra del Señor, porque esto no fue inventado por los hombres. Esto fue inspirado por el Espíritu Santo. Pero ponemos pretextos, pero decimos, no, esto no es tan así, no, este texto bíblico no es tan así, están exagerando. Pero hermanos, tengamos cuidado y tengamos temor. ¿Sabe por qué, hermanos?
Porque nosotros ante la palabra de Dios debemos temblar. Debemos tener temor. Debemos, hermanos, ser humildes de corazón. Debemos humillarnos. Porque al Señor le agrada. ¿A quién le agrada? El que tiembla ante mi palabra. El que se humilla. El que tiembla a mi palabra. No, pero está predicando fulano. Pero está predicando sultano. No, me dice al predicador. Tiembla a mi palabra. Pero hoy día ya no se tiene reverencia. No se tiene temor. Se predica la palabra de Dios y por ahí algunos están mascando chicle. Se predica la palabra y algunos están hablando del partido. Se predica la palabra del Señor y algunos están jugando con los celulares. Eso no es temblar. Eso no es temblar. ¿Sabe lo que es temblar? Cuando se manifestó la gloria de Dios allí en el monte. Y el pueblo decía: habla tú con nosotros, no sea que muramos. Estaban temblando a la palabra del Señor. Y se ha perdido el temblor. Se ha perdido el temor. Se ha perdido ese temor reverente delante del Señor. Que el Señor está hablando. Y yo estoy pensando así porque el predicador no tiene gracia. Pero está hablando el Señor. No por el predicador. Temor por la palabra que se está compartiendo. Y lo que notaba de Pérgamo, hermanos, tienen una unión, parece, con la iglesia de Tiatira. Las falsas doctrinas estaban avanzando. ¿Y de qué forma? ¿Y de qué forma el Señor le estaba enseñando? ¿De qué forma hay que luchar contra las doctrinas enfermas? Contra la falsa doctrina. Nosotros vamos a seguir leyendo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Y yo pienso y digo, ¿por qué el llamado de atención era para el varón? Diciéndole, arrepiéntete. Porque si usted lee después en su casa, no va a encontrar el pecado de él. No va a encontrar, porque dice: pero tengo contra ti. ¿Qué tienes ahí? Tienes ahí. Él no lo está involucrando diciendo tienes tú. Como le dijo a la iglesia de Éfeso, que te has dejado tu primer amor. Era personal, se lo estaba diciendo a él. Pero ahora le he contado el pecado. Porque había pecado. Porque si no, el Señor no estaría llamando al arrepentimiento. Él le estaba diciendo, tienes ahí. En nuestra lógica podemos decir, pero es injusto. Porque él no estaba participando de ninguna de esas doctrinas. Él los tenía ahí, no dice que le daba oportunidad ni nada. Él los tenía ahí. Pero hay un problema también, hermanos. Y es difícil explicar. Hermanos, es difícil explicarlo espiritualmente. Pero lo podemos entender y creerlo de esta forma. Cuando Josué fue a luchar contra los de Jai, se recuerda esa historia muy predicada. Era el problema de Josué el fracaso. Fracasó todo un pueblo. 36 murieron, 36 mil, creo que 36 eran, que murieron. ¿Acaso los hombres, esos mismos, eran los que habían escondido en su casa? No. Entonces, esto produce
una contaminación el tenerlo. Aunque digamos, pero no, algo tiene que pasar. Los hombres seguro, estos 36, miraron cuando Acán estaba, no dice eso la palabra. El pueblo estuvo en un gran lloro. Y Josué se preguntaba y decía: ¿qué pasó, Señor, ahora? ¿Qué pasó? Si veníamos de victoria en victoria y ahora, ¿qué pasó? Y el Señor le dijo: anatema hay en medio de mi pueblo. No estaba involucrado él. No estaban involucrados los 36. Estaban en el pueblo. Pero el pecado. Aleluya. Contaminó. Y es una explicación tan simple. Cuando usted pone una fruta, yo trabajé en la verdulería algunos tiempos, y usted pone una fruta, no pone, la deja ahí y no revisa. Revisa y busca. Mi madrina, porque yo trabajaba para mi madrina y ganaba $1 por día, me acuerdo. Y revisar la verdura, la fruta. Y yo estaba ahí, sacaba mandarina, pasarla de cajón a cajón. Porque si hay una podrida y no se revisa, empieza a contaminar. Empieza a contaminar y se va pudriendo. Esa es una explicación muy simple de entender. ¿Entiende? Eso contamina. Y en esta ocasión, Pérgamo, yo entiendo, hermanos, que el varón, al igual que el varón de Tiatira, ya no predicaba la palabra. ¿Sabe por qué? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. ¿Y qué dice? Y pelearé contra ellos. ¿Con qué? Con la espada de mi boca. Pelearé yo. Vos no querés pelear. Vos ya no querés predicar la palabra por la persecución. Ya no querés predicar la palabra. Voy a pelear yo contra ellos. Hay que predicar la palabra, hermanos, siervos del Señor. Hay que predicar la palabra. Aunque, como dijo alguien, estemos solos contra la corriente. Aunque estemos solos contra muchos, es mejor estar contra muchos y no que Él esté en contra de nosotros. Es mejor estar en contra de toda una congregación que no ama, que no valora, que no aprecia, que no tiembla ante la palabra de Dios. Es mejor estar en contra y que el Señor no esté en contra de nosotros, porque ahí el llamado de atención va a ser para nosotros. Pero, hermanos, hay algo tremendo en esto, y con esto yo ya voy a terminar. Que el Señor llama al arrepentimiento. Es la misericordia del Señor.
Y usted va a leer en las iglesias y va a encontrar: arrepiéntete, arrepiéntete. Y ese es el mensaje que hoy día les molesta a muchos, el arrepentimiento. Pero el evangelio comenzó así, de esta forma: arrepentíos y convertíos. Y en este final el Señor todavía sigue manteniendo el mismo mensaje, porque pasaron varios años y esta palabra es profética para los días de hoy también. ¿Y sabe cuál es el mensaje del Señor hoy día también para cada uno de nosotros? Arrepiéntete, 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 porque esto es una misericordia del Señor. Arrepiéntete. No toleremos, ni en la congregación, ni en mi vida, porque esto comienza acá. Yo siempre me pregunto, hermanos, y digo: ¿cómo fracasaron tantos? Y en mi oración, hermano, con mucho temor, y Dios sabe que es así: ¿cómo fracasó fulano? Y de repente, en algún momento, uno sentía un miedo. No voy a meterme, porque de seguro que si fulano fracasó, yo también. En algún momento yo lo decía. Pero de repente el Señor me habla en el Salmo 91. Porque ahí está el secreto. No es para cualquiera, es el que habita. Y quizás estoy diciendo unos textos bíblicos, pero ya lo vamos a juntar. Es el que habita al abrigo del Altísimo. Y que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío. Amén. ¿Cuántos lo conocen ese texto bíblico? Y Él dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y por mucho tiempo, cuando yo era chiquitito y yo tenía un sueño malo, mamá me decía: ¿oraste? Sí. Bueno, repetí este texto bíblico. Y nosotros sabemos en memoria. Y lo decía. Pero cuando encontré esta riqueza: Él te librará del lazo del cazador. Claro, porque yo estaba reafligido. Y ya el pensamiento de: vamos para allá. Pero vino esta palabra y el Señor me habló: Él te librará. Yo no puedo. ¿Quién puede? Él. Él te librará del lazo del cazador. Porque sí que hay un cazador que arma sus trampas. Y a veces nosotros por despistado vamos, pero Él nos librará. No solo del lazo del cazador, de esta peste. Aleluya. De esta peste que destruye. Y vemos la destrucción. Pero si estamos a su abrigo, a su amparo, Él nos va a guardar. Póngase de pie, hermanos, en el nombre del Señor. No sea que el que nos guarde esté en contra nuestro, porque nos hemos cansado. Porque también hay promesas y hay palabra de Dios para los que se cansan. Hay que creerlas. Hay que creerlas. Porque los que se cansan, dice la palabra del Señor, que Él dará nuevas fuerzas. Él levantaremos nuestras alas como las águilas.
aquel que está cansado, aquel que la persecución da, porque esto da y a veces te hace dudar. Y algunos por ahí, no seré que he sido duro, me dijo alguien a mí un día. Yo corregí esto, me dijo, y no sé si he sido duro en corregir esto. Y porque a veces la duda aparece. Gloria al Señor. Pero aferrémonos a Él. Creamos en Él. Sigamos su guía. Por más que todo pareciera lo contrario. Sigamos su guía. Predicando la palabra en mi casa, en la congregación, en mi casa. Yo siempre digo, el secreto es en mi casa, es en mi casa, es en mi casa, es en mí. Porque si yo lo permito en mí, eso se traslada a mi familia. Si yo lo permito en mi familia, de a poco se va trasladando a la congregación. Yo no soy pastor, pero el Señor me puso al cuidado de mi familia. Yo miro a mis hijos en el Señor. Yo miro a mi esposa en el Señor. Y siempre estamos ahí, Señor. Yo no digo, Señor, revélame un pecado en la congregación. No me interesa. No me interesa. A mí me interesa que el Señor me revele acá mi pecado. El pecado de mi familia. Porque yo entiendo que ese fue el fracaso de muchos. Y tenían tanta revelación por la congregación. Pero acá. Y yo siempre digo al Señor, Señor, en mí. Hasta acá quiero compartir, hermano. El Señor le bendiga. Bueno, gloria a Dios. Me han pedido que sea yo el que esté orando, pero yo creo que va a tener que orar otro. Permiso. ¿Quién es digno, Señor? ¿Quién es digno, Padre? Aleluya, de abrir los sellos. ¿Quién es digno en esta mañana, Padre, de entrar al santuario, Señor, donde está tu gloria, y ofrecer sacrificio y llevar incienso? Señor amado, porque los sacerdotes no podían entrar dentro del templo, porque allí estaba tu gloria descendiendo. No podían ministrar los sacerdotes, porque tu gloria estaba dentro del templo. Y en esta hora nos humillamos, Señor, porque cuando tu gloria desciende, ¿quién podrá ministrar? ¿Quién podrá proclamar? Si alábala, alábala. Nos humillamos ante tu presencia, Padre. Nos arrepentimos delante del altar, Dios mío. Nos humillamos, Señor, porque reconocemos que no somos nada, que si tu presencia no va con nosotros, no iremos a ninguna parte. Necesitamos tu gloria. Nos arrepentimos, Señor. Nos humillamos, Padre, en esta mañana, porque
Y en esta mañana tu palabra, Señor, no vuelve vacía. Esa palabra que tiene poder, Padre, para traer convicción, para traer libertad del pecado, para traer libertad en esta mañana del oculto que está ahí. Y manda racanama, limpia, 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 limpia. Oh, Señor, trae convicción y arrepentimiento. No podemos tolerar el pecado oculto. Señor, no tal vez que lo hayamos cometido nosotros, sino los que están alrededor y contamina, Padre. Y no queremos ir a la batalla, Señor, sin que tú limpies, sin que tú santifiques, porque tu palabra dice, aleluya, santificaos, santificaos, porque Jehová hará maravilla en medio de vosotros. Y tu palabra fue clara, Señor, que sin la santidad no había gloria, no había maravilla. Padre, y tu pueblo, Señor, tuvo la victoria. Tú derribaste los muros, tú entregaste, Señor, la ciudad de Jericó, Padre, pero fracasaron en Jair. Y nosotros no queremos fracasar, queremos clamar para que usted, Señor amado, saque al uno que está oculto, para que usted, Señor, saque todo lo que está ahí enterrado debajo de la tierra. Mira, Señor, que no tenía nada que ver Josué, sus guerreros que fueron a la batalla y, Señor, perecieron. Ellos no tenían nada que ver, Padre, pero había una Acán, Señor, aleluya, que estaba allí en el pecado oculto. Señor, que en esta mañana no puede haber nada que impida, Señor amado, que la victoria esté completa. Y manda rabada y azota. Señor, no podemos tolerar, Señor amado, aleluya, tenemos que predicar tu palabra, Señor, porque no hay nombre, no hay puesto, no hay nada, Señor amado. Necesitamos